Bienvenido una vez más a El Límite de lo Normal. Te aseguro que no podrás evitar los escalofríos. A continuación. Sí, por ejemplo, los pleiadianos son seres que son casi angelicales y cuyo objetivo es ayudarnos a nosotros, a la raza humana, a que no nos extingamos, porque pareciera que vamos como rumbo a la extinción, ¿no? Vienen de afuera de la Tierra, algunos seres vienen de adentro de la Tierra y hay unos que son interdimensionales. Entonces lo que yo entiendo es que, no sé, están en todas las direcciones, ¿no? Y en todas las dimensiones habidas y por haber. Encontraron unos escritos en escritura cuneiforme y resulta que ahí descubrieron lo que es el lenguaje sumerio, que parece entonces pues ya era una lengua muerta. O sea, encontraron una estructura que pareciera estar enterrada dentro de una montaña. En Turquía, en el monte Ararat, ¿no? Ararat. Es correcto. Sí. Sí, en Turquía. Y está como muy interesante, yo creo. En el capítulo anterior. Un vigilante angelical que está cuidando o sea, que se cumplan las leyes o el equilibrio cósmico, y aparte está vigilando los límites. Imagínate que eso pueda ser. Está cañón. Pesado. No manches. Está pesado. No, hombre. Está cañón. Imagínate, o sea, y podríamos seguir así durante muchísimo tiempo. Empezamos con esferas, acabamos con ángeles, ya hasta pasamos por caricaturas, por películas. Pero bueno, lo interesante es que la plática se disfrute, y yo espero que las personas que nos escuchen igual, o sea, puedan disfrutarlo así tanto como nosotros. Comenzamos. A ver, hazme la pregunta que me hiciste ahorita fuera del aire, porque se me hizo algo muy interesante. Bueno, a ver, ahí te va la pregunta. Y va para ti y para los amigos que nos estén escuchando. Si existe la vida extraterrestre como tal, ¿no? Y y conforme a las evidencias que ya hay y la aceptación de los gobiernos, ¿no? La pregunta sería, ¿ellos serán buenos o serán malos? O en sí, ¿cuál es el propósito que tienen hacia nosotros? ¿Tú qué piensas? Fíjate que eso me lleva a libros que he leído, documentales que he visto respecto al tema alien, y hay unas cuestiones ahí muy interesantes, porque para todo esto hay razas, como un chorro de razas, ¿no? Sí. De extraterrestres. De algunos, o sé que hay cualidades malas y hay cualidades buenas, ¿no? Te voy a mencionar algunos de los que recuerdo, ¿no? Sí. Por ejemplo, los pleiadianos son seres que son casi angelicales y cuyo objetivo es ayudarnos a nosotros, a la raza humana, a que no nos extingamos, porque pareciera que vamos como rumbo a la extinción, ¿no? Ahora, por ejemplo, los grises son los que son más conocidos por hacer las abducciones de las vacas, o sea, en los lugares en el campo que se llevan a las personas y experimentan con ellas. Sí. Y hay muchos testimonios de personas que a lo mejor en el momento no lo recuerdan, pero después, bajo una hipnosis o bajo ciertas circunstancias, ya sea por sueños recurrentes, pueden recordar, por ejemplo, que estos pequeños grises, que son prácticamente los que tienen los ojos, es como los extraterrestres del cine, ¿no? El clásico extraterrestre del cine, Sí. Pequeñitos, que tienen unos ojos muy prominentes, muy grandes, y se dedican a secuestrar personas, ¿no? Prácticamente son estos. Solo por mencionar otra raza de las que recuerdo, por ejemplo, los reptilianos, ¿no? Y prácticamente por ejemplo, un reptiliano siempre tiene una connotación más maligna, o sea, más como que es malo premeditado, ¿no? O sea, como que el concepto, al menos yo el que he leído de los reptilianos, es
son seres que están aquí desde hace muchísimo tiempo, incluso hay representaciones ya sea en pinturas o en esculturas de hace muchísimo tiempo, donde se veneran lo que pareciera ser reptiles humanoides. Entonces dicen, es una raza vieja, pero esta raza vieja, por lo que yo sé, es como que la que se encarga de dominar realmente las grandes élites. Muchos decían, la reina Isabel fue un reptiliano. Y fíjate que ese era un caso como muy curioso, porque yo luego platicaba con mi mamá y ella me decía, desde que yo me acuerdo, esa señora está viejita. Y duró muchísimos años y siguió así como siendo viejita, ¿no? Y no sé si viste algunas imágenes, por ejemplo, de la reina Isabel, donde se le veían los ojos de reptil. Sí, sí. ¿No? Entonces, digo, la pregunta es complicada. Entonces yo diría que a lo mejor, si ellos tienen libre albedrío, a lo mejor puede ser que también decidan ser buenos o pueden ser malos. ¿Tú qué opinas? O todo será relativo, ¿no? Porque claro. Mira, por ejemplo, si tú haz de cuenta que tú tienes una familia de muchos hijos y estás padeciendo, ¿no? Ves que tus hijos tienen hambre y vas y encuentras una gallina y agarras la gallina, la matas. Vas y le llevas de comer a tus hijos. Eso es bueno para tus hijos, pero pregúntale a la gallina si fue bueno para la gallina, ¿no? Claro. Pues en este caso tú serías el mal para ella, ¿no? Así yo así me imagino, ¿no? El bien y el mal, ¿no? El mal será mal para nosotros, pero para ellos es el bien, ¿no? Claro, imagínate. No sé. O sea, es una excelente manera de ver las cosas, ¿no? Porque estamos acostumbrados como siempre a clasificar, ¿es malo o bueno? Sí. Pero a lo mejor no sabemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, una analogía de no sé si conozcas a J.L. Camacho de España, José Luis Camacho. no. Él tiene una analogía y se me hace muy curiosa también, ¿no? Con respecto a esta pregunta, mira, él la plantea así de esta forma. Dice, en la tierra hay microorganismos, ¿no? Las plantas, que son organismos un poco más complejos, se alimentan de los microorganismos de la tierra. Ok. ¿Sí? Pero los microorganismos de la tierra no comprenden la lógica de la planta. Los animales herbívoros llegan y se alimentan de las hierbas, ¿no? De las plantas. Y son organismos más complejos aún. Y la planta nunca va a entender la lógica del animal. Nosotros los seres humanos llegamos y nos alimentamos de los animales. A su vez nos alimentamos de las plantas y de los microorganismos. Aparentemente estamos en la Sí, en el top. Nosotros de estamos en la cadena cúspide, alimenticia, la cúspide, ¿no? Y los animalitos nunca van a entender nuestra lógica. Ahora la pregunta es, ¿y quién se alimenta de nosotros? Sí, exacto. Y fíjate, ¿Quién está por arriba del ser humano? por ejemplo, ahorita, haz de cuenta y me lleva a esta pregunta. Si esas civilizaciones avanzadas existen, o sea, ¿por qué no nos han venido a invadir? ¿Una? ¿O no nos han desaparecido? O sea, ese es el asunto, ¿no? Tú sabes que el poder corrompe, ¿no? Entonces, imagínate, si aquí entre naciones a veces se ha dado históricamente que siempre hay, o sea, una persona que tiene poder quiere invadir y quiere conquistar, porque yo creo que el poder corrompe y siempre dice, yo quiero más territorio, quiero más conocimiento, más de todo. Y entonces, pues yo me pregunto, o sea, si estos cuates, aliens o lo que sea, existen, ¿por qué no dicen así como de, pues vamos de una vez a hacer una invasión y qué onda? ¿Tú qué opinas ahí? Lo que yo puedo entender es como lo que tú habías planteado de no sé si sean los reptilianos pero pues tal vez sí, ¿no? Que nos tienen hasta cierto punto en una prisión, ¿no? Como decía Salvador Freixedo, somos una granja humana, ¿no? Y de alguna forma
hay alguien más que nos está tratando de liberar de esta prisión, ¿no? En los Croc Circles de allá de Inglaterra ha habido mensajes en los que más o menos nos han dado a saber o dado a conocer eso, ¿no? De que hay alguien allá afuera. En ese mensaje que dijeron en código binario, nos oponemos a la mentira. Y hay alguien, ¿cómo dijo? ¿Cómo decía ese mensaje? Piensen que hay alguien aquí afuera. Pero bueno, a final de cuentas, lo que nos dan a entender es que nosotros estamos aquí en una prisión sin darnos cuenta que somos prisioneros, ¿no? Hay otra analogía, ¿no? Que dice que habla acerca de eso, ¿no? Imagínate que tú eres un granjero y te dedicas a producir ganado, tienes vacas. Y a las vacas, desde que nacen, tú les das el cuidado que necesitan. Las aseas, las alimentas bien, les das sus vacunas y hasta hay unos casos que hasta les ponen música clásica para que den mejor leche, ¿no? Claro. Entonces, entre las vaquitas están platicando y dicen, oye, pues estamos bien chido acá, ¿no? No nos hace falta nada. O sea, tenemos comida, el dueño de la granja pues nos trata bien. Y una de ellas le dice, oye, ¿pero te has fijado de algo raro? Dice, ¿qué cosa? Dice, que cada vez que viene ese autobús, se lleva una de nosotras y nunca la volvemos a ver. Y dice, pues no me había dado cuenta, pero pues estamos bien. Sí, claro. Como la de Pollitos en Fuga y el Ándale. Paraíso de los Nuggets, ¿no? Exactamente. Que decía que ya se iban al paraíso y era cuando ya las llevaban ahí a desvivirlas para convertirlas entonces, en nuggets. Ha habido casos que aquí hay gente que desaparece y que no se vuelve a saber de ellos. Y hay muchas teorías, hay muchos relatos de niños, de barbaries, ¿no? Que han pasado. Mira, otra de las cosas que, como lo habíamos dicho, creo que fue en el primer podcast, no recuerdo, de que haya algunos, no todos, porque creo que hasta donde yo entiendo, pues vienen de afuera de la tierra, algunos seres vienen de adentro de la tierra y hay unos que son interdimensionales. Entonces lo que yo entiendo es que, no sé, están en todas las direcciones, ¿no? Y en todas las dimensiones habidas y por haber. Entonces a lo que yo voy es que los seres que hay algunos que si no nos han destruido porque tienen un potencial enorme para hacerlo y no lo han hecho, es porque tal vez les conviene tenernos entretenidos acá, ¿no? Mira, como supuestamente dijimos, ¿no? Como supuestamente dice la teoría, ¿no? Que hay algunos que se alimentan de nuestras vibraciones, de las vibraciones que producen nuestras emociones. Hay una batalla que se dio en España que se llamó la Batalla de Alarcos. Y en esa época, los dos ejércitos, o sea, cada ejército llevaba sus escribas donde documentaban todo lo que veían, ¿no? Con dibujos y con escritos. Y resulta que en esa batalla de Alarcos se enfrentaron los cristianos contra los musulmanes. Y los cristianos, está documentado por su escriba que dice que se apareció, no me acuerdo si fue un santo o un arcángel, no me acuerdo, pero está por ahí, que se apareció un ser divino y que los impulsaba a pelear con todo contra los musulmanes. Y del lado de los musulmanes, el escriba registró ahí en sus documentos que se les apareció Mahoma montado en su yegua, que no me acuerdo cómo se llamaba la yegua, donde los impulsaba a pelear contra los cristianos. O sea, de ambas partes nos estaban empujando ahí, ¿no? Y se dieron con todo, que hubo un derramamiento de sangre impresionante. Y yo digo,
allá arriba estarán echando apuestas. O sea, es un tema complicado, ¿no? O sea, también como yo te decía, tal vez igual, y lo que platicábamos hace rato, o sea, Sí. no, a lo mejor, por ejemplo, nosotros como humanos, pues no es que te pongas a decir, el día de hoy quiero hacer extinguir a todas las hormigas. A lo mejor las ves tan primitivas que principalmente dices, no voy a obtener un beneficio de ellas. También, pues ellas ni siquiera se preocupan de mi existencia, entonces simplemente las dejas ser, ¿no? Esa podría ser otra, ¿no? O sea, que nos vean y digan, pues, como, ¿para qué extinguirlos? Ahí andan felices, construyendo sus Sí, carritos. sí. Todavía no tienen platillos voladores o algo así. Fíjate, ahorita me acabo justo de recordar, hay una serie en Netflix que se llama Love, Robots and Death, algo así. Está interesante, tiene varias temporadas me parece, pero no es una serie que lleve como una secuencia. Pero básicamente son cortos animados con diferentes técnicas, o sea, en 3D, dibujo, así, o sea, y cada animación tiene como su propia historia de contenido. Ok. Pero ahorita que estamos hablando de esto, me parece muy curioso y te recomiendo igual para que la Ok. veas. Creo que es el capítulo 2 o 3 de esta última temporada en Netflix de esa serie que dice mini invasión de los mundos, algo así. Ah, sí, sí. Y la vas a ver y está muy padre. Sí, sí, sí. Está muy padre. Y trata de una invasión alienígena, ¿no? Pero necesitas ver la animación, o sea, como para que comprendas. Tiene un estilo muy particular. Ok, Está ok. interesante. Te lo dejo de tarea. Ok. Igual al auditorio, o sea, que la vean. Y está chido. Yo creo que ahí en la descripción, igual, si se puede, pues se pone un link ahí. No sé si la suban a otras plataformas o solo en Netflix. Hay un movimiento en Bolivia, no sé si lo hayas escuchado alguna vez, ¿cómo se llama? El movimiento veganista. Ajá, sí, lo he escuchado. Sí, ¿cómo se llama este señor? Pablo de la Cruz, licenciado Pablo de la Cruz. No son veganos, son veganistas. Porque veganos son los que se abstienen de comer cualquier tipo de producto que venga de animales. No, esos son los veganos. No. Estos hablan de la Virgen de la Vega, basada en un libro que se llama Los Misterios de Belicena Vilca. Y créeme que es diferente a todo lo que a todo lo que has escuchado, y te hace pensar que todo lo que habías escuchado solamente fue un adoctrinamiento para ocultarte la verdad. Entonces yo me tomé el tiempo y créeme, o sea, hay veces que hasta suena lo que platican ahí, o el mensaje que te emiten, puede que hasta lo interpretes como blasfemo. Ok. Pero si tratas de abrir la mente un poquito, créeme que tiene sentido. Entonces ahí lo que plantean la pregunta directa, ¿no? Es que si realmente el que nos creó es benevolente o no lo es. Porque para empezar, del conflicto que yo en lo personal tuve en la iglesia católica, porque es en la iglesia que yo me crié, y créeme, o sea, no he perdido totalmente mi creencia. Creo, pero lo que me trae el conflicto es esa palabra que usan mucho, de la palabra dogma. Que en una ocasión tuve la oportunidad de preguntarle a una de las personas que andaba ahí, bueno, y esa palabra dogma, ¿quién la instituyó? ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa exactamente? Entonces lo que me dijo, pues mira, es que si la existencia del pecado original es un dogma de fe. La creencia a la Santísima Trinidad es un dogma de fe. El dogma, eso quiere decir que debes de creer sin preguntar. O sea, no pienses, no cuestiones, simplemente cree.
Sí, claro. Entonces a mí el conflicto que me trae es que yo digo, bueno, pues si yo nací con este cerebro con el que yo puedo pensar, con el que yo me puedo cuestionar, ¿por qué la palabra dogma me va a limitar a ir más allá en mis pensamientos? No sé, ¿tú qué piensas? Dime. No, fíjate que, por ejemplo, respecto al dogma, digamos, acá, por ejemplo, lo dicen, Sí. pero es algo extremadamente complicado. No sé si conozcas, por ejemplo, la cultura Amish. Estos cuates son así, tienen unas creencias muy ¿De dónde es? extremadamente ¿De dónde es esa particulares. Desconozco si sea originaria como de Alemania. Ajá. O sea, no sé si todavía haya colonias en Alemania, porque ciertamente ellos hablan alemán. Ok. Acá en México nunca he tenido oportunidad de ver una comunidad Amish, pero en Estados Unidos hay muchas comunidades Amish. Entonces, haz de cuenta, ellos tienen como ciertas reglas muy complicadas, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, una de sus, digamos, como de sus tradiciones, ellos tienen como un libro, no sé exactamente cómo se llame, pero es el equivalente a la Biblia, o sea, porque ellos tienen su religión y todo. Ok. Y, por ejemplo, a ellos los adoctrinan desde que son pequeños, los hacen que se aprendan todo ese libro en alemán, pero no saben el significado. O sea, se lo aprenden, Sí, los adoctrinan y todo, o sea, para que ellos sepan cómo recitarlo de Ok. memoria, Ujú. pero ellos no saben, o sea, lo que significan, las palabras que ellos están como aprendiendo. Vaya, Ok. entonces ya cuando son un jefe de familia, ellos ya pueden aprender como cuál es el significado de todas esas oraciones que repiten durante horas desde que son pequeños. Ok. ¿No? Entonces, o sea, es como si fuera un tipo de lectura obligada, porque todos lo tienen que hacer, pero sin darles una explicación. Entonces es algo así. Entonces ya cuando llegan a cierta edad, ya les dan la explicación de qué es lo que significa su religión. Pero es muy extrema. Por ejemplo, para ellos utilizar un celular es algo del diablo. Utilizar sí, tecnología. Creo que ya he visto algo así. Utilizar tecnología para ellos es algo del diablo. Entonces, ellos viven en colonias de manera muy rudimentaria. Y está como curioso, ¿no? Porque, o sea, incluso hay muchos testimonios de personas que han estado ahí, se han metido algún celular de contrabando y han dicho, oye, pues es que acá nosotros todavía andamos en carretas. Y allá afuera el mundo, pues ellos tienen autos, tienen aviones y hay lugares donde ellos pueden ir a Pues en divertir cierta y forma todo. ellos mismos se han como puesto límites, ¿no? Para no... viven ir más aislados. Viven aislados y precisamente dicen porque las tentaciones, digamos, del mundo los hacen que ellos sean pecadores. Oye. Entonces se mantienen así. ¿Y tú has oído alguna vez la historia de Zacarías Sitchin? No, Creo que era suizo. Creo que sí era de Suiza. Resulta que encontraron unos escritos en escritura cuneiforme. Y resulta que ahí descubrieron lo que es el escrito, el lenguaje sumerio. Que parecen entonces pues ya era una lengua muerta. Entonces esta persona, Zacarías Sitchin, se propuso a descifrar los escritos cuneiformes de ese lenguaje sumerio. Entonces, los encontró en tablillas, que fueron miles y miles y miles de tablillas que encontraron con ese tipo de escritura, pero no encontraban la manera de poderlo descifrar o traducir, hasta que encontraron una piedra que le llamaron la piedra Rosetta porque tenía un tono rosado. Ok. Y ahí había un escrito que venía en 3 idiomas: en arameo, en griego, en egipcio, en griego y en sumerio. Entonces resulta que tomando como base eso, porque lo mismo que decía un párrafo lo decían en los 3 idiomas, eso pudo hacer que descifraran toda la historia de las tablillas. Y resulta que son historias con miles y miles y miles de años anteriores a
a los relatos bíblicos. De hecho, ahí está la creación del hombre como nos las presentan en el Génesis, pero con muchísimo más detalles. Y ahí está también el diluvio, como nos los presentan en la Biblia, pero con mucho más detalles. Y el origen de los dioses, del Dios, de quién nos mandó a crear y por qué razón nos crearon. Está tremenda. La verdad, si le sigo, créeme que no, o sea, va para largo, ¿no? Pero estoy tratando de resumir lo más que puedo esa historia. Pero no sé, ¿me ibas a decir algo? Es que justo me acaba de llegar Ajá. a la mente, ahorita que mencionaste así como algunos temas bíblicos. No sé si viste, creo que estuvo esta semana. Ajá. O sea, se ha hecho como muy viral que pudieron haber encontrado el arca de Noé. Encontraron una estructura que pareciera estar enterrada dentro de una montaña. Creo en Turquía, en el monte Ararat, ¿no? Ararat. Es correcto. Sí. Sí, en Turquía. Y está como muy, muy interesante. Yo creo que le voy a decir al editor que ponga unas fotos ahí. O sea, supuestamente investigadores de Turquía y Estados Unidos encontraron en el monte Ararat una estructura con forma de barco que podría almacenar las ruinas de la legendaria arca de Noé. Entonces, pues imagínate, o sea, que por ejemplo, ese texto que nos han contado, bueno, a mí desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, algo fantástico, algo imposible. O sea, porque yo digo, nada manches, ¿cómo se van a dar a la tarea de ir buscando parejitas de animales? Pero que hubiera algo histórico que lo comprobara. Pero mira, imagínate cuando fue, por ejemplo, lo del diluvio. Por ejemplo, a ti desde niño, a mí desde niño nos han dicho esa historia. Yo la conozco de esta manera, ¿no? Que Dios, pues, quiso destruir al hombre, ¿no? Por la maldad que había y mandó u ordenó que se destruyera por medio del diluvio, ¿verdad? Claro. En los escritos sumerios está la razón por la que nos crearon y resulta que ahí nos cuentan que vienen del planeta Nibiru. Ah, sí lo había escuchado. Sí, eso. y que fue porque es una civilización que ya su atmósfera ya estaba declinando, ya estaba colisionando y estaban siendo víctimas del calentamiento del sol. Entonces, resulta que lo que necesitaban eran minerales para poder reforzar su atmósfera. Resulta que el dios Anu, así se llamaba, mandó a su hijo, tenía 2 hijos, Enlil y Enki. En resumidas cuentas, Enki era un genetista, por decirlo así, y Enlil era militar, muy agresivo. Pues cuando hicieron al hombre, hicieron muchos intentos, y a los primeros que nos crearon supuestamente para hacer la labor de extraer los minerales, porque ellos no se daban abasto. Y hubo una rebelión, fue la rebelión que está en la Biblia, que los ángeles se entabló una batalla, se entabló una batalla en las alturas y los ángeles pelearon contra los demonios. O sea, hablan de esa rebelión. Entonces, ahí lo que plantea es que al ser humano intentaron hacer uno valiéndose de un homínido que estaba y lo mezclaron con su ADN. Entonces se dieron cuenta que salió una especie nueva que era fuerte pero no era inteligente. Hicieron otro intento donde ya eran fuerte, era inteligente, pero no vivían mucho tiempo. Entonces hicieron otro intento donde ya les dieron la capacidad de no solamente o sea, ya eran fuertes, ya eran inteligentes, eran obedientes, porque nos crearon sumisos. Y entonces
también nos dieron la capacidad de reproducirnos, la sexualidad. Entonces, cuando vieron que nuestras capacidades iban creciendo, al dios Anu ya no le gustó y mandó a destruir todo el vestigio de los seres humanos. ¿Y qué pasó? Que resulta que cuando iban a desatar el diluvio, ¿qué pasó en la Biblia? Que Dios le habló a Noé. Que, por cierto, en esos escritos no está como Noé, está como Siusudra. Pero Dios se acerca y le dice a Noé: Noé, haz un arca que mida tantos codos de largo por tantos codos de ancho, encierra ahí a las bestias hembra y macho y trae a tus hijos. Resulta que Enlil era el destructor, pero su hermano Enki, el que nos había creado, no quería que fuéramos destruidos, y fue el que, desobedeciendo a su padre, el dios Anu, y revelándosele a su hermano, a Enlil, fue el que contactó a Noé, y de ahí siguió nuestra historia. Sí, o sea, como... O sea, te dan unos detalles tremendos. Claro. O sea, sí entiendo. O sea, es como que convergen las historias. Fíjate que ahorita que me estás platicando esto, estaba yo pensando algo que igual estaría interesante. Digo, yo no he leído, por ejemplo, eso. Sí. Pero si tú tienes algún PDF o algo así, o un lugar donde lo podamos leer, claro, un link, link, sí. ¿Sabes qué estaría interesante? Por ejemplo, que me compartas ese link, y ese link yo lo pueda poner aquí en la descripción de nuestro video, para que quien tenga curiosidad claro, y que quiera profundizar en el tema, pues pueda ir y pueda aventarse una lectura ahí, ¿no? O sea, eso está interesante, porque al final de cuentas lo que nosotros platicamos pues no es la última palabra, ¿no? O sea, alguien que tenga curiosidad obviamente puede llegar y puede indagar en el asunto, ¿no? Sí. Y por ejemplo, claro, ahorita lo que estamos volviendo a hablar, justo me acaba de recordar. Si recuerdas que te había dicho que hay una película que se llama El Atlas de las Nubes, o Cloud Atlas. Sí, claro. Donde convergen 6 historias así, y todo el asunto. Entonces estaba curioseando aquí en YouTube ciertos canales, y encontré un canal que la tiene completa y en español, y te la puedes aventar. Órale. Lo único que vas a necesitar es disposición, porque son 3 horas, 3 horas de que vas a estar ahí. O sea, como que sí hay que planearlo, porque está complicado sacar 3 horas. Pero voy a poner en la descripción de este episodio del podcast, si tú me mandas un link, lo pongo, y yo me comprometo a poner el de este canal. Puedes encontrar varias películas ahí, pero voy a poner yo el de la película del Atlas de las Nubes. Ojalá que igual las personas que están aquí escuchándonos, pues que vayan, que vean la película, y que después regresen y nos den un feedback así de qué les pareció, y si hace sentido a veces con las cosas que platicamos aquí, porque a veces como que sí nos mafufeamos gacho. Pero estaría interesante, ¿no? Y fíjate, más que nada para que también yo creo que quienes nos escuchan, en lugar de que solo sean pues oyentes, pues también que sean parte de esto, y que nos puedan hacer llegar sus comentarios, qué les parece lo que estamos platicando y todo en sí, para que pues lo hagamos como una comunidad, ¿no? O sea, y que las personas igual puedan ir aprendiendo, ir indagando en más temas y todo, porque al final de cuentas todo se trata de ir compartiendo experiencias, conocimientos, dudas. ¿Qué te parece? Claro que sí. Claro, es una gran idea. Ojalá que pudiéramos, ¿no?, interactuar y intercambiar puntos de vista, ¿no? Y pues no sé, ¿le seguimos o le paramos? Tú dirás, producer. Yo creo que por esta ocasión le paramos. Ya tenemos ahí un buen de material, y pues ya con eso ahí. Si te gustan los relatos de terror, no olvides seguirnos y compartir